Hola, hola amiguita, buenos días, buenas tardes. El video anterior trató sobre la depresión y les conté todas las circunstancias por las que yo pasé con mi primer hijo. Así que como primera instancia te muestro el cambio y los resultados del video anterior, esa transformación que hubo pues en la casa que yo iba realizando y que realicé y que les mostré en el video anterior. Y por otra parte te cuento que el día de hoy primero te voy a mostrar cómo organizo la ropa de este patio, de mi patio en el que yo extiendo la ropa y demás, cómo hago para lavar, organizar y pues ir digamos sacando ropa que no uso. Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Y al mismo tiempo te quiero contar sobre todo lo que yo sentí o todo lo que a mí me pasó con mi segundo hijo, que ya tenía la experiencia de mi primer hijo, ya sabía qué era, ya digamos que había pasado un proceso de hacía ya 3 años, ya casi 4 años y otra vez quedé embarazada. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el contexto que te quiero dar. En el video anterior te conté cuando tuve mi primer hijo, que fue en el 2020, cuándo y cómo, y todas las situaciones o muchas de las situaciones que viví después de tener mi hijo, que yo sentía, que yo misma creía tener y que tuve. En este video vamos a hablar sobre mi segundo hijo. Realmente mi segundo hijo, yo supe que estaba embarazada cuando mi primer hijo tenía apenas 3 años. Mi hijo acababa de cumplir 3 años. Yo ese año, pues como les conté, estuve trabajando. Eso fue en el año 2023. Yo trabajaba en un colegio, bueno. Y el hecho de haber salido y de estar trabajando, pues me sacó como de la rutina de estar en casa y de todo este tema. Sin embargo, ya como a mediados de noviembre, como todo el mes de noviembre más o menos, pues se acababa el contrato donde estaba trabajando, que era en un colegio. Y pues en ese noviembre yo me sentía fatal. Yo vivía más o menos por las cientos en Bogotá, en la 164 más o menos, con autopista, y viajaba todos los días a la estación Alquería y luego hacía transbordo y bueno, eso era una vaina que yo duraba 1 hora y media viajando. Sin embargo, pues te cuento que yo ese noviembre estaba súper mal, súper cansada en ese Transmilenio, porque yo viajaba, pues obviamente me iba súper temprano, llegaba en la pura tarde, yo me mantenía dormida en el Transmilenio, la gente me despertaba cuando llegábamos ya a la última parada, digamos en la tarde, y me despertaban, hasta acá llega el Transmilenio, y yo bueno, y como que yo estaba en un limbo ahí, como en una cosa de cansancio, yo sentía como sueño, sentía como ganas de no levantarme en las mañanas. Bueno, en fin, el caso es que yo así, toda como maluca. Ese año yo también hice una especialización, la hice en educación ambiental y yo estaba pues estudiando mi especialización y todo, y ese año pues me graduaba como para finales de noviembre. Ese año yo me acuerdo que digamos que se terminó ya la especialización y yo como que estaba en un limbo así como tan tranquila, como relajada, como que quiero dormir, no quiero hacer nada. Y el día del grado me acuerdo tanto que que el grado era como a las 11 de la mañana y yo a las 8, 9 de la mañana estaba acostada durmiendo. Yo no me quería levantar, yo no quería ir, yo me sentía cansada, yo me sentía que no quería. Bueno, ese día, por ejemplo, ese día fue mi mamá, mi hermana, pues mis hijos, mi esposo. Yo estaba súper mal con mi esposo, estábamos discutiendo la forma de él, digamos, si él se ponía de mal genio, entonces yo también me ponía de mal genio, bueno, y así. Entonces ese día recuerdo que mi hermana me ayudó, ellos hicieron como que me ayudaron, fueron hasta allá, hasta el apartamento donde yo vivía, me ayudaron como a organizar, me hicieron desayuno, me atendieron, y así pasó que nos fuimos todos, ya como que yo empecé a tomar un poquito de energía ese día y nos fuimos pues al grado y pudimos ir exitosamente fuimos al grado, la pasamos pues bien relativamente. Yo no tenía ganas de hacer nada, salimos del grado y como que tomamos un jugo y como una empanada y nos fuimos ya para la casa. Yo la verdad no tenía ganas de hacer nada. Pues qué sorpresa que para comienzos de ese diciembre yo empiezo a sentirme, a continuar con ese cansancio, y yo comienzo a sentir y a recordar hace cuánto a mí no me baja. Y comienza eso a metérseme en la mente y yo sentía cólicos y yo sentía cólicos, pero no me bajaba. Entonces yo empecé a preocuparme y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo
yo soy una persona que después del niño era un poco más regular mi ciclo, entonces ¿por qué me está pasando esto? Y comencé a mecanizar, y eso es en menos de nada, y comencé a mecanizar, y dije, no puede ser que yo esté en embarazo. Y yo recuerdo ese día que yo llamé a Jason y a mi esposo y le dije, amor, por favor, trae pruebas de embarazo. Ese fue un momento en el que Ser sintió el verdadero terror. No, ese día la verdad como que caí en cuenta, ya llevaba unos días pensando, pero ¿por qué tengo cólicos y no me llega? Tengo cólicos y no me llega. Cuando ya el último día, comienzos ahí de diciembre, yo dije, no, ya, me voy a tomar unas pruebas de embarazo. Y me las tomé. Adivina qué pasó. Amiga, yo temblaba de verdad, yo temblaba del susto, del miedo que me saliera esa vaina positiva. Y eso que ya tenía un hijo, pero yo temblaba y yo lo volví a vivir. Creo que me dio más duro, siento que me dio más duro haberme enterado del embarazo de mi segundo bebé que del primero. Wow, me sentía frustrada cuando salió de la prueba positiva. Yo me sentía que la estaba embarrando, que en ese año habíamos quedado con el que, pues el papá de mi hijo mayor, que nos íbamos a separar porque yo me sentía que no lo quería, que nosotros no nos comprendíamos, y sentir otra vez que estaba embarazada era como que tener que agachar la cabeza y decirle, bueno, está bien, sigámoslo intentando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo lloré cuando vi esa prueba positiva. Yo lloré, yo no sabía qué hacer, yo grité, yo ese día mi hijo estaba en el colegio, pero yo la verdad estaba muy mal. Yo sentía que iba a volver a sentir y a pasar lo mismo que cuando tuve a mi primer hijo. Entonces yo sentía que otra vez me iba a rechazar y que mi vida iba a ser rechazada porque, por ejemplo, anímicamente había estado muy mal cuando tuve a mi primer hijo. Económicamente, o más bien económica no, profesionalmente estuve totalmente aislada de mi profesión, aislada de labor, digamos, de trabajar en una empresa, de tener esa experiencia, de esa vivencia. Personalmente me hice a un lado como mamá, me hice a un lado y dejé de pensar en mí, en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi mente, y empecé a pensar en mi hijo, en que él esté bien, en la salud, en que se enfermó, en que las vacunas, en todo lo que requiere un niño, un bebé, ¿sí? Todas las atenciones que requiere un bebé. Y yo decía, todo esto volverlo a pasar solamente por no haberme cuidado, o simplemente porque mi cuerpo, no sé qué pasó, no nos cuidamos a la final, y yo me echaba la culpa y decía, es mi culpa, yo no puedo estar volviendo a pasar esto, yo no puedo volver a pasar esto, y me negaba, y yo pensaba todo el tiempo y no hablaba con nadie, con ningún familiar. O sea, fue un momento de shock el hecho de saber que iba a tener un segundo hijo, sin haberlo planeado, sin haberlo esperado, digámoslo así, sin haber dicho, oiga, sí, vamos a tener otro hijo porque queremos. Y después también de tantas, siendo muy sinceras, porque siendo sinceras, pues sí, todas esas complicaciones, y aún así, recuerdo que estábamos endeudados, pagábamos un arriendo súper caro que nosotros no podíamos mantener ya, estábamos endeudados en los bancos, estábamos endeudados por mercado, porque si nos alcanzaba para el arriendo no nos alcanzaba para el mercado, si nos alcanzaba para el mercado no nos alcanzaba para los servicios, para todas las necesidades del niño y de nosotros, para las cosas de aseo, bueno, en fin, era una vaina que se juntó absolutamente todo, y yo en ese momento entré en una segunda y más potente depresión, porque eso fue una depresión y un estado en mi vida que yo siento que sí, mi cerebro me puso en pausa y me dijo, no más, no doy más y no doy más. Y en ese momento, ese diciembre lo viví como en pausa. O sea, tuve tantas actividades que yo ni me acuerdo en este momento, o sea, que no sé, pero a la final mi cerebro estaba quieto, estaba pensando era en otra vez un niño, más bebés, yo no quiero. Y eso, el hecho de no aceptarlo hace más grande el hueco de una depresión, la hace más grande, hace sentir más esa necesidad de ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Otra vez yo embarrándola, porque yo sentía que era un error que yo había cometido y que era una descuidada, insensata. Mejor dicho, todo lo que yo sentía en ese momento no está ni escrito. Después de esto, pues realmente de sentir todo esto, ya mi cerebro pues le tocó empezar como a aceptar las cosas. Entonces yo empecé a aceptarlo, pero al mismo tiempo no. Yo no hacía nada, o sea, yo ya no podía trabajar porque pues obviamente iba a ir a buscar trabajo,
Y obviamente me decían, ay, sí, tienes trabajo, pasa primero a los exámenes, y iba a salir que estaba embarazada. Entonces la sociedad, empezando por ahí, lo aísla a uno, ¿cierto? Como que lo hace a un lado, como que si está embarazada, obviamente no puedes trabajar en nuestra empresa. Entonces por ese lado, pues ya ni modo, yo dije, ya este año 2024 no, ni modo de trabajar, ¿no? Y pues ya en enero del 2024, después de haber estado casi todo un diciembre en cama, pues digamos que las fechas el 24, el 31, estuve pues con la familia de mi esposo, o también otras veces me vi con mi mamá, con mis hermanas, pero realmente no, lo que yo quería estar siempre era acostada durmiendo. Yo me sentía cansada, me sentía agobiada, mentalmente me sentía colapsada, no veía soluciones por ningún lado, porque la depresión hoy en día que pues leído, investigado, que he aprendido, la depresión a veces se ve en eso, ¿no? En que todas las situaciones que uno está viviendo las ve como lo malo y lo peor que uno tiene, y pues que además de eso se le incrementa a uno a través del día a día con todo lo que tiene que responder, y no poder decir como, uy, güey, madre, me siento mal, me voy 8 días a descansar, yo qué sé, a la casa de mi mamá, me voy 8 días a descansar a un viaje. Nada de eso se podía pues en mi caso realizar. Entonces realmente empecé a sentir que yo no valía, que no tenía vida profesional, que no tenía vida como mujer, como persona, porque tenía que estar digamos, cuidando a mi hijo, cuidando lo de la casa, y ahora cuidando un embarazo. Bueno, todo esto como que se juntó, y lo único que yo comencé a hacer y que empecé a ver, como en internet empecé a preguntar y a buscar, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué hago? No tengo nada que hacer, no sé qué hacer, necesito a alguien que me ayude, yo empecé a hacer esto, y en internet, en un TikTok que me salió, de esos que estaba buscando, me salió como, léete este libro. Entonces me llamó la atención, porque el libro hablaba y decía cosas sobre todo lo que yo en ese momento me estaba preguntando y me estaba cuestionando de mí, ¿sí? De mi vida, de mi entorno, de mi profesión, de mi ser como mujer, de mi vida espiritual, de mi propósito. Entonces me cuestionaba, y yo decía, wow, este libro probablemente me sirva de algo, y probablemente me ayude en algo ahorita que lo necesito. Uy, recuerdo tanto que yo vivía en un conjunto residencial, y tenía un parquecito, y estaba tan mal, no solamente mentalmente, sino que físicamente. Bueno, hoy en día siento que cuando uno está mal mentalmente, eso, digamos que eso tan mal que uno está, o también se refleja físicamente. Entonces yo me sentía muy mal mentalmente, y por ende físicamente yo no quería nada, me sentía abrumada. Y yo lo que hacía era salirme del apartamento. Recuerdo que era como una temporada de mucho sol, y me ponía una chaqueta gigante, y iba y me sentaba en el parque del conjunto y tomaba el sol. Y yo me sentía muy enferma, sentía que tenía cólicos, pero al mismo tiempo sentía libertad a la hora de la lectura, de leer, porque yo me iba y leía. Yo leía, y pues me leí un libro así súper hiper mega recontra rápido en los días que yo salía. Me leí un libro que se llama, y que te lo súper recomiendo, Este dolor no es mío. Y la verdad es que me sentí muy identificada en muchas cosas que hablaba en cuanto al sentido de la vida, en cuanto a esas tristezas, a esos dolores que yo en ese momento sentía que me estaban consumiendo, y que no permitían pues que yo fuese quien siempre había sido, una persona risueña, feliz, jovial, bueno. Y pues todo ese tema como que siempre me había caracterizado, y yo me siento agradecida con Dios, y me siento muy bien, porque yo soy una persona muy espontánea, que puedo digamos tener una conversación con espontaneidad, con sinceridad, en paz con otra persona, sin pensar en lo que probablemente la otra esté pensando. Bueno, entonces te cuento pues eso, que en ese momento me sentía de esa forma. Y la verdad, la lectura del libro me ayudó muchísimo, te la súper recomiendo. Pero pues cabe aclarar que no es la solución, ¿no? Realmente yo me sentí así durante todo el embarazo. No sé si a ti te ha pasado, pues no con la misma intensidad, porque ya mi cerebro empezó como a entender, a aceptar. Pero yo sí te cuento que ese segundo embarazo nadie supo que yo estaba embarazada, como hasta el sexto mes, que ya se me empezó a ver la pancita. Y pues la verdad mi pancita no se veía, o sea, no era grande, no se veía ni nada, hasta que ya yo conté como al sexto mes. Y pues ya en ese momento, ya pues en el séptimo mes nosotros le compramos las cositas al niño. El octavo mes ya como que estuvimos en una época, nos trazamos de apartamento, estuvimos digamos que en otra época, en otro tipo de apartamento, de gastos y todo. Y pues ahí ya se juntaron otras cosas, ¿no? Ya empezó todo como a darle un poquito rienda suelta a los nuevos proyectos, como que a aceptar las cosas.
mi mente pues ya comenzó no solamente a través de ese libro, sino porque yo ese libro pues lo terminé de leer rapidito, pero ya después comencé a leer, a estudiar sobre lo que me estaba pasando, a leer y a entender pues que realmente es una etapa que tengo que hablar y que, por ejemplo, este espacio me ha servido mucho porque lo hablo, lo cuento. No tuve como, digamos, contactarme con una persona que me ayudara y que me escuchara profesionalmente, pero sí aprendí de todo lo que veía en internet, de la mayoría de cosas que yo escogía y que iba aprendiendo sobre los síntomas que yo tenía, por qué eran, cómo los podía combatir y qué podía yo hacer. Y todo eso lo aprendí, la verdad, en esta aplicación de YouTube, que ha sido para mí la verdad, una gran ayuda, porque me ayuda no solamente auditivamente, sino que visualmente, y además pues tenía la capacidad, uno tiene la capacidad de escribir y de hacer un autoanálisis y de, bueno, hacer un seguimiento y todo esto. Entonces yo sí te recomiendo que lo primero comiences a leer un poquito sobre los síntomas que estás sintiendo, cuál es la posible causa en internet, bueno, que uno empiece como a investigar en internet, en las redes sociales, donde sea. Y lo otro, que yo sí te digo que esto pues es momentáneo, es pasajero, que con un buen tratamiento, hablándolo con una persona externa que lo quiera uno escuchar y lo quiera uno ayudar, esto puede pasar con más velocidad que si no se hace así. Entonces te agradezco porque has llegado hasta acá y de verdad que te pido que te suscribas porque es la forma en la que me puedes ayudar a seguir bien haciendo este tipo de videos y seguir compartiendo y seguir poniendo una huellita en el corazón de cada una. Entonces, chao amiguita, muchas gracias y espero que me comentes o le des me gusta para un próximo video, porque eso es la recarga que tú me puedes dar para un próximo video. Así que chao amiguita.